Bueno, pues buenas tardes y tengo mucho gusto de estar celebrando en esta ocasión el gran legado de Ernest Mandel a la humanidad y en especial al proletariado mundial. Y bueno, el tema que voy a abordar es un lugar estratégico dentro del pensamiento marxista. La ley de la tendencia de la tasa de ganancia de crecer es la culminación de la argumentación del tercer tomo del Capital de Marx, puesto que las subsiguientes secciones, de la cuarta a la sexta, en realidad son derivaciones de este planteamiento fundamental. Por supuesto que la ley del valor, que inicia en el capítulo primero del Capital, tiene su redundamiento hasta que Marx logra demostrar que incluso la renta del suelo puede ser explicada de por medio la ley de la tendencia de la tasa de ganancia de crecer, ubicada en la sección tercera del tomo 3 del Capital, y que es también no solamente la ley de las crisis, sino que puede ser la ley de las crisis económicas, porque es la ley del desarrollo capitalista en general. Y las crisis son un momento particular de este desarrollo. No se piense entonces que la ley, esta ley de la que estamos hablando, ocurre solamente en la franja, tiene vigencia solamente en la franja de 5 años, de 10 años, desde que comienzan a vislumbrarse la crisis, luego tenemos ya la crisis y luego la recuperación. Y luego, durante un largo periodo, digamos de 10 años más, no hay ley. Es una ley del desarrollo capitalista, es una ley permanente y por ese motivo permite interpretar también el fenómeno particular de la crisis. Pero esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ley de las crisis y ley del desarrollo capitalista, no hay que olvidar que es también la ley del dominio del capital industrial. Este es un hecho teórico fundamental. Justamente el tomo 3 del Capital nos muestra cómo el capital industrial, en la sección primera, logra transformar en la competencia entre múltiples capitales, logra transformar la tasa de plusvalor en tasa de ganancia y el plusvalor en ganancia. En la segunda sección se redondea esta idea en cómo ocurre esta competencia entre múltiples capitales a través de la nivelación de las tasas de ganancia. Pero ya compitiendo entre sí los capitales, estableciéndose esta transformación de valores en precios de producción, en vista de posicionarse mejor en el mercado, deben llevar a cabo innovaciones tecnológicas e incrementan su composición orgánica de capital. Pero la fuente de valor y la fuente de plusvalor es el trabajo vivo, que al incrementarse la composición orgánica de capital disminuye, así es que el efecto general será el que la tasa de ganancia cae por este incremento de composición orgánica de capital. Total que, si bien nos fijamos, esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia nos estaría indicando en dónde y en qué cantidad está brotando el plusvalor para que se lo reparta la clase burguesa en su conjunto. Primero, explota la clase burguesa industrial y posteriormente de esta ganancia industrial deberá desglosarse la ganancia comercial y el interés. E incluso de las superganancias deberá desglosarse la renta del suelo. No hay de dónde sacar ninguna otra ganancia, ningún otro beneficio, sino de lo que se le explota al proletariado. Así es que esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es la ley del dominio del capital industrial.
Una segunda idea consiste en cómo interviene Mandel al respecto de esta tan importante ley, tan importante descubrimiento del enemigo principal de la clase obrera, el capital industrial. Tengo ante mí los libros en donde Mandel trató el tema sobre la crisis de 1974 a 1980, se publica en 1977 con algunos añadidos para que se redondee la idea para el 1980. Antes de eso, una serie de ensayos han sido reunidos por Salomón Kalmanovitz en Crisis y Recuperación de la Economía Mundial, son de 75-76 de la revista Intercom. Mientras que hay un libro de la crisis de 1975, hecho ex profeso, y antes tenemos una exposición de Mandel en 1972 en El capitalismo tardío, en donde intenta señalar cómo es que mediante la ley de la tendencia creciente, la tasa de ganancia, también puede explicarse esta figura del capitalismo que Mandel denomina capitalismo tardío. Su primera exposición sistemática de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es la que tenemos en el Tratado de Economía Marxista, en el tomo 1, capítulo 9, que es el 11. Capítulo 11, las crisis periódicas. Y es interesante esta primera exposición, nunca va a ser revocada por Mandel en los siguientes años. Hay perfeccionamiento, hay matizaciones, pero su planteamiento del Tratado de Economía Marxista sobre la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia se mantiene sólidamente. Y es importante indicar el año 1962, en que se publica por vez primera su texto. En español se publicó 7 años después, hasta 1969. Pero importa mucho el año original porque es anterior a la publicación del célebre libro de Paul Baran y Paul Suissi, El capital monopolista, que es de 1966. Así que 4 años antes, Mandel está posicionando a esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia como la ley que permite interpretar al capitalismo contemporáneo en ese entonces y contemporáneo hasta 1980, en que tenemos este último libro de Mandel. Pero es perfectamente asumible que esa ley es la que permite explicar el capitalismo posterior hasta el actual. Bien, la referencia al libro de Suissi y Baran es decisiva para la historia del desarrollo económico, pero también para la historia del pensamiento marxista en particular. Porque Baran y Suissi proponen una ley distinta de desarrollo del capitalismo que la de Marx. Se trata de una muy aguda reflexión sobre el conjunto de la economía, pero sobre todo también sobre el conjunto de la literatura económica, especialmente de la marxista, desde el imperialismo, fase superior del capitalismo de hoy. Y ellos ven necesaria la construcción de una nueva ley. Dicen en su introducción que se habla de imperialismo desde Lenin, en 1916, en que se publica el libro de Lenin. Se habla de imperialismo, se repite el imperialismo, se critica el imperialismo,
pero no se explica bien a bien en qué consiste, en esencia, más allá de descripciones, de narraciones, en qué consiste en esencia el imperialismo. Lenin decía que el imperialismo era el capitalismo de los monopolios, y esto es cierto. Esta es la línea la línea teórica que hay que desarrollar, y este capitalismo de los monopolios pone en suspenso la aplicación de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Así es que la nueva fase, entrevista por Lenin, está comportándose críticamente tanto Baranisuisi respecto de la dogmatización staliniana de la teoría de Lenin del imperialismo, en donde se sigue repitiendo imperialismo, pero no ha habido avance en el análisis, avance en la teorización de la esencia de la nueva fase. Y es aquí en donde quieren aportar Baranisuisi. ¿Les parece que si realmente hay una nueva fase, como está planteando Lenin, y este imperialismo es el capitalismo de los monopolios, debe haber una nueva ley de desarrollo que caracterice a la nueva fase? Noten ustedes cómo la consecuencia de la reflexión es impecable en la medida en que asumamos que hay una nueva fase histórica, el imperialismo, llamado el imperialismo. No que haya imperialismo, el imperialismo puede ser explicado de muchas otras maneras que no aludiendo a una nueva fase. Pero Lenin establece la vinculación entre fase e imperialismo. Y a la fase también le adscribe otra dimensión, que es una modificación en la relación de producción, que domine el capital industrial a que domine el capital financiero, como fusión del industrial y el bancario o financiero, y que esto tiene como sustrato el dominio del capital monopólico. Total, que está puesta en suspenso de la competencia por el monopolio, traería como consecuencia una modificación de la ley de desarrollo. Relación de producción dominante, otra fase, otra ley. Esta es la lógica del argumento de Baranisuisi. Y les repito que es impecable mientras se asume la premisa que hay una nueva fase de capitalismo caracterizada por una nueva relación de producción dominante. Estamos en medio, en 1966, a 10 años del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, con su llamado a la vuelta a las fuentes del marxismo. Dejemos a Stalin y a la dogmática manualesca y volvamos a Marx, a Engels y a Lenin. Y en este renacimiento del marxismo, después de esta época oscurantista, de crisis de marxismo, es que Baranisuisi están proponiendo una renovación, un aporte de la teoría de Lenin sobre el imperialismo, mediante una nueva ley de desarrollo para que todas las piezas coincidan. Así que es interesante que en medio de este mismo renacimiento del marxismo, Ernest Mandel, 4 años antes, está enarbolando la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx para poder comprender el capitalismo contemporáneo en ese entonces. La contradicción es flagrante. Bien, después de que Baranisuisi hicieran este gran aporte reflexivo sobre el capitalismo monopolista, evidentemente que desde distintos
desde distintas corrientes marxistas, se los criticó, justamente por la propuesta de esta nueva ley. Fue criticado por los teóricos de los partidos comunistas, los teóricos del entonces capitalismo monopolista de Estado, con Paul Baran a la cabeza en 1969, con su gran libro en 2 tomos sobre el capitalismo monopolista de Estado. Mandel los criticó Paul Matic, los criticaron otros marxistas, tratando de desmontar la argumentación acerca de la nueva ley que proponían. No es de la tendencia, de las ganancias, de la tasa de ganancia de crecer, sino una inversa, decían ellos, la ley de los excedentes crecientes y de la creciente dificultad para absorber esos excedentes. Se criticó el concepto de excedente, se les criticó cómo estaban haciendo el análisis estadístico para entender que había un crecimiento de excedentes y una dificultad para absorberlos. Se les criticó también que en realidad una cosa es el excedente, la ganancia, y otra cosa es la tasa de ganancia, y que había una confusión entre tasa de ganancia y ganancia en su concepto de excedente. Por eso es que formulaban la ley como la formulaban. Pero en realidad su propia ley podía ser retraducida a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Ellos habían creído ver algo a nivel de la realidad y creían que se necesitaba de otra reflexión teórica para entenderla. Pero no se percataban que en realidad, si se tenía otra terminología, podía ser entendida los eventos empíricos con la misma ley de Marx. Esta es más o menos la tónica de las diferentes críticas que se les hicieron. Ojo, nunca se les discutió la secuencia argumentativa, nueva fase, nueva relación de producción dominante, nueva ley. Que este es el núcleo duro de la argumentación de Baran y Sweezy. Y bueno, no es nuestro tema ahora, pero debe de quedar bien sentado en dónde está el programa fundamental y en dónde están aportando los siguientes marxistas. En este renacimiento del marxismo, les digo, que dura hasta más o menos 1975, de 1956 a 75, tenemos la aportación fundamental de Ernest Mandel y de Paul Matic en 1969 en Marx y Keynes, enarbolando la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia propuesta por Marx para interpretar no solamente el capitalismo del siglo XIX, sino el del siglo XX. Y en ese entonces es muy importante de continuo analizar los aportes de Mandel en contraparte con las intervenciones de Paul Matic. En primer lugar, porque polemizaron continuamente. Las críticas de Paul Matic al Tratado de Economía Marxista de Mandel son muy profundas, lo mismo que sus críticas al capitalismo tardío. Pero sobre todo es importante porque ambos están enarbolando una ley que aparentemente debía haber sido dejada de lado durante el periodo oscurantista de dogmática staliniana. Pues la ley se repetía, pero había sido en lo fundamental abandonada. Y es en el renacimiento del marxismo que se recupera esta ley de desarrollo de Marx y la están enarbolando simultáneamente Matic y Mandel.
ambos han bebido de la obra de Heinrich Grossman de 1929, La ley del derrumbe capitalista, la ley de la acumulación y del derrumbe capitalista, la interpretación que hace Grossman de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx, para ambos significa el lugar en donde hay que aprender a entender este gran problema. De hecho, el propio Matic puede estudiar al lado o bajo la dirección del gran economista Heinrich Grossman, gran economista marxista. Así que, de 1929 y en Occidente, y conforme domina el marxismo soviético y todo intento de pensamiento reflexivo por la fuerza que tienen los partidos comunistas en todo el mundo, en el momento del renacimiento del marxismo, tanto el trotskista Mandel como el consejista Paul Matic logran recuperar un pensamiento profundo como el de Heinrich Grossman, que ha hecho la mejor exposición de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx, y la pueden retomar 20, 30 años después para posicionarla en el centro del pensamiento revolucionario para interpretar y criticar al capitalismo. Esta es la gran hazaña histórica y teórica, en principio, que se está llevando a cabo en estos años. Generalmente, Paul Matic le discute a Mandel el que su recuperación de la obra de Marx y en particular de la ley de la tendencia decreciente y la tasa de ganancia resulta ecléctica. Léase el Marx y Keynes de Paul Matic y se verá la elegancia con la que de continuo utiliza a la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia para discutir con Keynes por un lado, para criticar al capitalismo de entonces y para criticar a la URSS de entonces e interpretar la realidad de conjunto del capitalismo mundial, siempre con una, dije elegancia, pero una sistematicidad y digamos una ortodoxia impecable. Así que cuando Matic lee las obras de Mandel, observa que hace intervenir una serie de estadísticas, una serie de eventos empíricos, una serie de otros autores, de Keynes, a Schumpeter, etc., tratando de presentar un cuadro de conjunto de la economía y también de la literatura económica, tanto marxista como no marxista, sobre el tema. Y dice Matic: aquí hay un gran esfuerzo, un gran intento de esfuerzo de síntesis, pero sin embargo, este gran intento de síntesis no es logrado. Queda en una posición más o menos ecléctica. Así que esta va a ser la crítica central que le haga a Matic tanto al Tratado de Economía marxista de Mandel como al capitalismo tardío. Bueno, a mí me parece que Matic en este punto tiene razón. Sin embargo, voy a defender el aspecto empírico, estadístico y hasta cierto punto ecléctico de Mandel al momento de utilizar la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en la interpretación del capitalismo tardío. Y no por razones teóricas en principio, sino que voy a tratar de defender este punto o a exaltarlo como algo muy valioso para la historia de la humanidad y en particular del movimiento obrero, porque permitió una demostración histórica y empírica, decisiva para nosotros, que sin la intervención de Mandel esto no hubiera sido posible. Mandel utiliza a autores no marxistas para tratar de interpretar la realidad económica, claro que no solamente porque los conoce,
tiene un conocimiento enciclopédico de la literatura económica, sino porque pues puede discutir, puede dialogar, puede criticarlos en sus términos, número uno. Número dos, el conjunto de estadísticas con las que se cuenta no están presentadas de acuerdo a una conceptualización marxista, problema con el que ya se toparon Baran y Suisi, y por eso justamente es que construyen el concepto de excedente económico, porque el de tasa de ganancia, el de ganancia y el de plusvalor no lo pueden encontrar en las estadísticas al uso. Así que el poder traducir, moverse libremente, o como en casa propia, también al interpretar a teorías económicas, no marxistas, pero observándolas, qué aportan o qué tienen, en qué están sirviendo, qué ramificaciones se posibilitan de las argumentaciones marxistas, tiene un sentido erístico, polémico en la lucha ideológica, pero también al momento de interpretar estadística, empírica, científicamente la realidad. En 1971 revienta la primera crisis mundial del capitalismo, que habrá de durar hasta 1982, 11 años. Y esta crisis lleva hasta sus últimas consecuencias a la política económica keynesiana, hasta agotarla, por lo menos para Estados Unidos, y da nacimiento a la política económica neoliberal que en los siguientes 30 años ha estado rigiéndonos. Así es que es una crisis sumamente importante. Y esta es precisamente la crisis que desde el capitalismo tardío está investigando, dando cuenta de ella Mandel puntualmente en sus ensayos y en su libro. La formulación del 62 del Tratado de Economía Marxista, por supuesto, es el fondo sobre el cual podrá interpretar la crisis. Pero ya nos vemos ante el monstruo a partir de 1971 y ahora hay que dar cuenta de él, efectivamente. Mandel realizó una hazaña adicional, Matic también la hizo en ese entonces, que no solamente analizó la crisis, sino mediante esa ley y observando lo que estaba ocurriendo en la economía mundial, predijeron el hecho de que la crisis iba a ocurrir. Así es que tenemos una doble medida de la fortaleza conceptual, de la pertinencia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para entender los fenómenos capitalistas en curso, especialmente las crisis mundiales. La primera crisis mundial así fue interpretada puntualmente, explicada, pero incluso, en segundo lugar, fue prevista. Pero importa para una demostración sin discusión, vamos a decir, inapelable es la palabra, que no solo en términos conceptuales, teóricos, ocurra el pronóstico, la previsión e incluso la explicación de lo que está ocurriendo. Les digo que esta hazaña fue doble, tanto por Matic como Mandel la predicen. La explicación del asunto también la hicieron otros, utilizando la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Los teóricos del capitalismo monopolista de Estado también lo hicieron, porque ellos, para este nuevo peldaño, decían ellos, de la última fase del imperialismo,
que era el capitalismo monopolista de Estado, decían que aquí tenía vigencia completa la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La manera en que la utilizaron les ha sido múltiplemente discutida también por Mandel y por Matic, sobre todo a propósito de la desvalorización del capital. Pero lo importante siempre, insisto, no estoy observando que la ley sea utilizada prístinamente, solo conceptual y sistemáticamente, de la manera más pura, sin contaminación, que eso también ocurrió y es de valorarse. Pero también importa, digo, la demostración histórica de que las leyes del capitalismo, de que las crisis del capitalismo, especialmente las crisis mundiales y el desarrollo del capitalismo en su conjunto, es mediante la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx que pueden ser explicadas y previstas. Sino que para que una demostración histórica incontrovertible ocurra, se requiere del sustrato estadístico y empírico, no solo de la argumentación conceptual sistemática. Así que, en este punto, el eclecticismo de Mandel, que no por ello ponía ni más abajo que las estadísticas, o más abajo que Keynes y Schumpeter, o más abajo que los datos empíricos a la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, pero ni siquiera al mismo nivel. Aunque utiliza múltiples factores en su análisis, siempre hace prevalecer la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx, la dimensión conceptual y sistemática de la crítica de la economía política. Pero este segundo aspecto, el empírico y estadístico, es de resaltarse porque fue sobre todo Mandel y los economistas que trabajaban con él en la Cuarta Internacional, quienes se encargaron de hacer una demostración puntual, rama por rama, país por país, dato por dato, de la consistencia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia con los datos empíricos y estadísticos de cada sitio. Es una demostración ad nauseam de la vigencia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para explicar la crisis en curso. Una demostración válida para todos los marxistas y también válida para todos los no marxistas. Claro que hay gente de cabeza muy dura y más que cabeza dura, luego tienen intereses económicos e intereses ideológicos que les construyen una coraza, no digamos caracterológica o psicológica, sino una coraza de apostura, de formalidades, que les imposibilitan aceptar ciertas dimensiones de coherencia y de demostración fehaciente. Bueno, pero no porque exista esto en la economía, en esta región donde los intereses más bajos de las clases dominantes se muestran, vamos a dejar de reconocer el gran aporte científico y crítico, quién llevó a cabo y cómo llevó a cabo la demostración puntual de la vigencia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para el capitalismo contemporáneo. Y esto se debe, si bien teóricamente la tenemos muy bien formulada desde Grossman en 1929 y recuperada por Matic y Grossman en medio del renacimiento del marxismo, se debe fundamentalmente a Mandel y a su equipo de economistas que se llevara a cabo esta demostración ad nauseam histórica, no solo conceptual, histórico, concreta, empírica, como para qué, para el siglo XXI, para la crisis segunda de la economía mundial que ha sucedido, de nueva cuenta pudiera decirse, y aparecía en Alemania y en otras partes, Marx tenía razón. ¿En qué? ¿En qué tenía razón? En eso que Mandel demostró ad nauseam, empíricamente, además de conceptualmente,
la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Pero, ojo, esta ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia nos indica que el capitalismo se desarrolla de acuerdo a la teoría del capital de Marx. Nos está diciendo que, incluso posiblemente, más allá de alguna opinión de Mandel, su gran aporte, la estafeta que nos deja aquí en firme, es que está ocurriendo la ley del dominio del capital industrial y que solamente con la ley de dominio del capital industrial puede ser entendida la primera crisis mundial del capitalismo y la segunda crisis mundial del capitalismo y lo que ha ocurrido en medio. Este gran aporte, no interesado, porque de alguna manera el propio Mandel está pensando que domina el capital financiero, que el capitalismo tardío tiene una manera de comportarse como la que Lenin está hablando de la fase superior del capitalismo, el imperialismo, y sin embargo está haciendo un aporte formidable a la vigencia de la teoría de Marx para poder explicar críticamente el capitalismo contemporáneo, sus crisis. Bueno, yo creo que cuando un revolucionario y un científico lleva a cabo un aporte tan decisivo y desinteresado, es muy importante que volvamos de nueva cuenta los ojos a sus libros, de nueva cuenta a la profundidad con la que leyó a Marx, que volvamos los ojos justamente a la argumentación de esa ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para servirnos de la misma. Y con eso podemos dejar.